La noche del 17 de enero de 1958, a las 3:40, el cabo primero Alejandro Vargas permanecía tendido entre las piedras negras de una loma árida al norte de Sidi Ifni. El viento del desierto soplaba con una sequedad cortante, arrastrando arena fina que se colaba por el cuello del uniforme y raspaba la piel como papel de lija. A unos 300 metros, más allá de un cauce seco y de una lengua de terreno pedregoso, distinguía las formas oscuras de la posición enemiga. Una pequeña elevación fortificada, reforzada con sacos terreros y nidos de ametralladora, que dominaba el paso hacia la carretera costera. 6 sombras se movían allí arriba. Vargas no apartaba la vista de ellas. A sus 31 años llevaba media vida en el ejército y había aprendido que, en una guerra como aquella, los hombres no se contaban por uniformes, sino por errores. Un centinela que se giraba demasiado tarde, un fusil mal sujeto, una colilla encendida en mitad de la noche. Un ruido seco, una silueta mal recortada contra el horizonte, y todo un destacamento podía desaparecer antes del amanecer. A su lado, medio ocultos entre las rocas, respiraban en silencio los otros 4 hombres de su patrulla. Ninguno hablaba, no hacía falta. Todos sabían lo que había en juego. La posición que vigilaban no era grande, pero sí decisiva. Desde aquel altozano, el enemigo controlaba la vaguada por la que, al amanecer, debía avanzar un convoy español con munición, agua y refuerzos para una guarnición aislada desde hacía días. Si aquella cota no caía antes de la salida del sol, los camiones quedarían expuestos al fuego cruzado y la columna tendría que detenerse o retroceder. Eso significaría dejar incomunicados a decenas de hombres más al sur, quizá condenarlos a resistir sin suministros, quizá perder la iniciativa en todo aquel sector. La orden era simple: entrar, limpiar la posición y asegurar el paso. Lo difícil era cumplirla sin alertar a las demás partidas dispersas en las colinas cercanas. Alejandro Vargas, natural de Cartagena, no tenía el aspecto de un héroe de estampas militares. Era más bien un hombre fibroso, seco, de rostro estrecho, nariz aguileña y ojos hundidos que parecían siempre calculando algo. Los meses en Ifni le habían curtido la piel hasta volverla del color del cuero viejo. Llevaba 2 cicatrices visibles, una en el mentón, blanca y oblicua, y otra junto a la muñeca izquierda, donde una esquirla le había abierto la carne el otoño anterior en una emboscada cerca de Tiliwin. Había combatido el tiempo suficiente como para desconfiar de la grandilocuencia. No creía en gestos teatrales, ni en arengas, ni en el valor entendido como una llamarada momentánea. Para él el valor consistía en seguir avanzando cuando el cuerpo pedía hundirse en el suelo y hacerse piedra. Sin embargo, había algo en él que incluso sus superiores evitaban comentar en voz alta. No empuñaba en aquel momento el subfusil que descansaba junto a su codo. Tampoco sujetaba la bayoneta reglamentaria, ni una pistola, ni una granada preparada para el asalto. En sus manos, envuelto en una funda de tela oscura para evitar reflejos, llevaba un arma que ningún manual del ejército español habría probado jamás. Una vara corta de fresno unida a otra por una cadena de acero, fabricada a mano años atrás, pulida por el uso, adaptada una y otra vez hasta convertirse en una prolongación exacta de sus muñecas. Quien la viera por primera vez podría haberla tomado por una rareza, por una extravagancia, por un recuerdo inútil de otro tiempo. Los hombres que habían visto lo que Vargas era capaz de hacer con ella no volvían a reírse. A sus espaldas el teniente Morales, jefe de la operación, reptó unos centímetros hasta quedar a su altura. Durante unos segundos observó también la posición enemiga. Luego, en un susurro casi inaudible, preguntó: ¿Los ves claros? Vargas asintió sin apartar los ojos del altozano. 2 junto al parapeto del este, 1 en la ametralladora, 2 patrullando corto. El 6º está más atrás, seguramente junto al refugio. Morales guardó silencio. Conocía a Vargas lo bastante bien como para no discutir con sus apreciaciones. Si el cabo primero decía que había 6, había 6. En el horizonte, muy lejos, una línea pálida empezaba a insinuarse sobre las montañas. Faltaba menos de 1 hora para el alba. «No tenemos más tiempo», murmuró el teniente. «Si esto sale mal, la carretera queda cerrada». Vargas volvió a asentir. No respondió enseguida. Sus dedos, casi por costumbre, se cerraron un poco más sobre la empuñadura de madera. El tacto le resultaba familiar, sereno, casi íntimo. En torno a él no había más que roca, arena, noche y tensión. Pero aquella madera le recordaba otra vida, otro lugar,
Otros años en los que todavía no sabía que acabaría tumbado en un pedregal africano, a minutos de lanzarse contra una posición enemiga de la que dependía el destino de muchos hombres. Morales lo miró de reojo. ¿Puedes abrirnos paso? Alejandro Vargas tardó un segundo en contestar. Sí, mi teniente. No di arrogancia en su voz, solo una certeza fría. Abajo en el cauce seco el viento cambió de dirección. Uno de los centinelas enemigos se volvió hacia la oscuridad, inquieto quizá por un ruido que ni siquiera él mismo había llegado a identificar. Durante un instante todo quedó suspendido. La respiración de la patrulla, el silbido del aire entre las piedras, la espera feroz antes del movimiento. Vargas deslizó la funda de tela y dejó al descubierto la cadena. Ni él ni sus hombres podían saber aún cuántos sobrevivirían a la siguiente media hora. Solo sabían que, cuando amaneciera sobre las colinas de Ifni, aquella posición tendría que estar en manos españolas. Y si para conseguirlo había que desatar en silencio una forma de violencia que el enemigo no esperaba, entonces así sería. La guerra en Ifni no se parecía a las guerras de los grandes mapas, con frentes continuos, flechas limpias y avances medidos por divisiones enteras. Allí todo era más áspero, más confuso y más ingrato. El territorio parecía abierto, casi vacío, pero en realidad estaba lleno de amenazas indisibles. Las colinas pedregosas, los barrancos secos y las extensiones de tierra desnuda ofrecían al mismo tiempo refugio y condena. De día el sol castigaba sin misericordia y convertía cada marcha en una prueba de resistencia. De noche, el frío descendía con una brusquedad cruel, y cualquier sombra podía ocultar a un tirador, una partida de emboscada o un grupo dispuesto a cortar una pista y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Los mandos en Madrid hablaban de posiciones, líneas de seguridad y sectores de responsabilidad, pero los hombres que combatían en torno a Sidi Ifni sabían que la verdadera guerra se decidía en distancias mucho más cortas. Se decidía en una loma desde la que podía dominarse una carretera, en un pozo capaz de dar agua a una guarnición durante 2 días más, en una pista apenas visible entre la piedra y la arena por la que tenían que pasar víveres, munición y combustible. Cada uno de aquellos puntos, insignificantes sobre el papel, podía convertirse de pronto en el centro de todo. Bastaba con perder uno para que el resto empezara a debilitarse como una cuerda deshilachada. El enemigo lo entendía bien. No necesitaba desplegar grandes unidades para golpear con eficacia. Le bastaba con moverse rápido, elegir el terreno, hostigar las posiciones aisladas, castigar convoyes y desaparecer antes de que la respuesta pudiera organizarse. Era una guerra de desgaste, de tensión continua, de pequeñas acciones que rara vez merecían titulares, pero que agotaban a los hombres día tras día. Cada trayecto entre 2 puestos era una apuesta. Cada relevo nocturno podía terminar en un tiroteo. Cada silencio demasiado prolongado resultaba sospechoso. En aquel paisaje, la sensación de estar rodeado no dependía de la cantidad de enemigos visibles, sino de la imposibilidad de saber desde dónde llegaría el siguiente golpe. Por eso la posición que vigilaban Alejandro Vargas y su patrulla tenía un valor que iba mucho más allá de su tamaño. Dominaba el paso natural hacia la carretera costera, una de las arterias que mantenían con vida a las fuerzas españolas dispersas en aquel sector. Si el enemigo conservaba aquella altura al amanecer, el convoy previsto tendría que frenar bajo fuego directo o intentar un rodeo imposible en terreno expuesto. Eso significaba retrasar la llegada de agua a hombres que llevaban jornadas racionando hasta la última cantimplora. Significaba munición que no llegaría a tiempo a una guarnición ya castigada por varias escaramuzas. Significaba heridos sin evacuar y, sobre todo, la certeza de que el adversario podía decidir el ritmo de la campaña simplemente eligiendo dónde apretar. Las consecuencias de un retraso no se medían solo en horas. En aquella guerra, una jornada perdida podía equivaler a una cadena de retrocesos. Un puesto aislado que no recibía refuerzos se volvía vulnerable. Una posición vulnerable obligaba a desviar tropas de otro sector. Ese nuevo vacío invitaba a otra incursión. La incertidumbre crecía más deprisa que cualquier parte de guerra. A veces bastaba un ataque bien escogido para sembrar la impresión de que el terreno entero se desmoronaba. Los soldados no necesitaban que les explicaran el peligro con palabras estratégicas. Les bastaba con ver el estado de los camiones que regresaban tiroteados, escuchar la voz de un enlace pidiendo más vendas o contemplar cómo los oficiales repasaban una y otra vez el mismo mapa bajo la luz temblorosa de una linterna. Tampoco el enemigo luchaba desde una posición cómoda.
La guerra arrastraba a todos hacia una espiral de dureza creciente. Los hombres atrincherados en aquellas cotas sabían que resistir unas horas más podía alterar el equilibrio de un sector entero, y por eso defendían cada parapeto con una obstinación sombría. No siempre disponían de armamento abundante ni de medios sofisticados, pero compensaban esas carencias con movilidad, conocimiento del terreno y una paciencia feroz. Sabían esperar, sabían observar, sabían golpear justo donde la rutina volvía confiados a los demás. Para desalojarlos no bastaba con superioridad material. Hacía falta rapidez, sorpresa y una violencia concentrada capaz de imponerse antes de que el combate se abriera y atrajera otras partidas. Eso era precisamente lo que el teniente Morales intentaba evitar aquella noche. Un tiroteo prolongado convertiría la operación en un desastre. El eco correría de colina en colina, y antes de que el sol asomara del todo, habría hombres armados moviéndose hacia el paso desde 2 o 3 direcciones distintas. La patrulla española podía tomar la posición, sí, pero quedaría clavada en ella, exhausta y expuesta, sin tiempo para organizar una defensa seria antes de la llegada del convoy. Y un convoy atrapado entre fuego cruzado, nervios y visibilidad creciente era poco menos que una sentencia. No solo podían perderse los suministros, también podían perderse los hombres encargados de llevarlos, y con ellos la confianza en que la carretera seguía siendo utilizable. Por eso la misión exigía una precisión casi quirúrgica. Había que llegar hasta la cota sin delatarse, eliminar a los centinelas antes de que diesen la alarma y romper el núcleo de la defensa en los primeros segundos. Todo dependía de la sorpresa. Todo dependía de imponer el miedo antes de que el enemigo comprendiera cuántos atacantes tenía delante. En una guerra así, la confusión era a menudo más decisiva que el número. Un puesto que creía enfrentarse a una sección podía derrumbarse bajo el asalto de 5 hombres si el golpe inicial era lo bastante rápido y brutal. Y si no lo era, esos mismos 5 hombres podían quedar tendidos entre las piedras antes de haber cruzado la mitad de la pendiente. Alejandro Vargas conocía bien ese tipo de cálculos. Había visto demasiadas veces cómo operaciones sencillas sobre el papel terminaban en matanzas absurdas por culpa de un grito, una bengala o un disparo precipitado. En Ifni, el margen entre una acción limpia y una catástrofe era ridículo. Un segundo de vacilación podía costar una patrulla entera. Un centinela abatido a destiempo podía despertar una posición completa. Un hombre herido a 20 metros del objetivo podía obligar a elegir entre rescatarlo o seguir avanzando. La guerra en aquel rincón del mundo no perdonaba la sentimentalidad, pero tampoco premiaba la temeridad vacía. Exigía sangre fría, disciplina y una capacidad casi animal para leer el terreno y actuar antes de que el otro comprendiera lo que estaba ocurriendo. Mientras la noche se consumía sobre las colinas, todo eso pesaba sobre la pequeña patrulla tendida entre las rocas. No estaban allí solo para conquistar una elevación, estaban allí para sostener una línea de comunicaciones, para impedir que el enemigo cerrara el paso, para que al amanecer unos camiones pudieran avanzar donde debían avanzar y para que más al sur otros españoles siguieran teniendo agua, munición y esperanza. A veces una guerra entera parecía comprimirse en una sola hora y en un puñado de hombres inmóviles, esperando la orden de levantarse y correr hacia la oscuridad. Mucho antes de que la guerra lo tendiera entre las piedras de Ifni con la respiración contenida y la muerte a pocos metros, Alejandro Vargas había sido un muchacho de puerto. Nació en Cartagena, en una casa estrecha de paredes encaladas que olía siempre a sal, aceite de lámpara y ropa secándose al sol. Su padre era mecánico en los astilleros y su madre cosía para familias del barrio cuando el dinero escaseaba, que era casi siempre. Desde niño aprendió que en España había hombres que hablaban de honor y de patria con voz engolada, y otros que simplemente agachaban la cabeza, trabajaban hasta romperse las manos y daban gracias si lograban poner un plato caliente sobre la mesa al final del día. Los Vargas pertenecían a estos últimos. Alejandro creció entre el ruido metálico de los talleres, el graznido de las gaviotas y las voces roncas de marineros que entraban y salían de las tabernas del muelle. No fue un niño especialmente alegre. Era observador, reservado y más dado a escuchar que a hablar. En el barrio aprendió pronto que la fuerza bruta impresionaba durante un instante, pero la rapidez, la anticipación y el temple decidían quién salía entero de una pelea. No era el más alto ni el más ancho de hombros, pero tenía una cualidad que pocos advertían al principio. Nunca apartaba la vista, nunca se precipitaba y rara vez repetía el mismo error 2 veces.
Cuando tenía 14 años, su padre murió aplastado por una plancha mal asegurada en el astillero. La indemnización fue ridícula, las explicaciones escasas y el silencio posterior todavía peor. De un día para otro, Alejandro dejó de ser un muchacho y pasó a ser el hombre de la casa. Trabajó descargando cajas, limpiando redes, llevando recados y haciendo cualquier oficio que apareciera por unas monedas. Aquella época le endureció el cuerpo, pero sobre todo le endureció la manera de mirar el mundo. Aprendió que la desgracia llegaba sin anunciarse y que la mayoría de los hombres, cuando se veían contra la pared, mostraban lo que realmente eran. Fue en esos años cuando conoció a Esteban Montalbán. Montalbán no era militar ni policía, aunque durante mucho tiempo circularon historias contradictorias sobre él. Algunos decían que había servido en África, otros que había navegado en mercantes, y otros aseguraban que en su juventud había participado en asuntos que nadie prudente mencionaba en voz alta. Vivía solo en una casa antigua cerca del Muelle Viejo, una vivienda medio devorada por la humedad y el abandono, donde conservaba un pequeño patio interior cubierto por una techumbre de cañas. Tenía las manos nudosas, el cabello blanco recortado al ras y unos ojos pálidos que parecían burlarse del mundo incluso cuando callaba. A veces se dejaba ver por las tabernas, bebía poco, hablaba menos y observaba a los hombres como si llevara toda la vida viéndolos fracasar. Alejandro empezó a trabajar para él de forma ocasional, haciendo encargos, reparando cerraduras, subiendo sacos de carbón o limpiando herramientas oxidadas. Montalbán le pagaba poco, pero con puntualidad. Durante meses apenas intercambiaron más que frases breves. Sin embargo, el viejo lo observaba. Veía cómo el muchacho se movía sin hacer ruido innecesario, cómo entraba en una habitación fijándose en las salidas, cómo medía las distancias con la mirada sin saber siquiera que lo estaba haciendo. Veía también la rabia contenida, el hambre de control, la necesidad de no volver a sentirse indefenso jamás. Una tarde de verano, cuando el calor parecía derretir las piedras del callejón, Alejandro llegó a la casa de Montalbán y encontró la puerta principal entornada. Entró creyendo que el viejo lo esperaba, pero en el patio interior había 3 hombres desconocidos. Uno registraba un arcón, otro vigilaba la entrada y el tercero sujetaba a Montalbán por el cuello de la camisa contra una columna. No eran simples ladrones hambrientos. Había en ellos una violencia tranquila, profesional. La clase de seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a pegar primero y preguntar después. Alejandro no llevaba cuchillo ni palo. Apenas era un muchacho flaco de 16 años, con las manos aún manchadas del alquitrán del puerto. El que vigilaba la entrada se volvió hacia él y sonrió de una forma que no anunciaba nada bueno. Le dijo que se marchara si apreciaba los dientes. Alejandro dio un paso atrás, no por cobardía, sino porque comprendió al instante que cualquier movimiento torpe lo dejaría tendido en el suelo antes de poder ayudar a nadie. Entonces ocurrió algo que no olvidaría jamás. Montalbán, todavía sujeto contra la columna, levantó lentamente una mano como si quisiera calmar el ambiente y murmuró algo con una voz extrañamente cansada. El hombre que lo retenía aflojó apenas un segundo, quizá para escuchar mejor, quizá por soberbia. Fue suficiente. El viejo se giró con una velocidad imposible para su edad. Agarró de una mesa cercana un instrumento de madera formado por 2 varas unidas por una cadena corta y lo hizo girar una sola vez. El sonido fue seco, casi elegante. El primer golpe partió la nariz del hombre que tenía delante. El segundo alcanzó la sien del vigilante de la puerta antes de que éste entendiera lo que pasaba. El tercero hundió la muñeca del que estaba junto al arcón, que soltó un cuchillo y cayó de rodillas aullando. Todo duró menos de 10 segundos. Alejandro se quedó inmóvil, no por miedo, sino porque estaba contemplando algo que no encajaba con nada que conociera. No era una pelea de taberna, ni una riña de muelle, ni la brutalidad ciega de 2 hombres lanzándose uno contra otro. Había en los movimientos de Montalbán una precisión extraña, una lógica secreta. Cada giro de la cadena parecía preparar el siguiente golpe. Cada paso colocaba el cuerpo exactamente donde debía estar. No sobraba nada, no faltaba nada. Era una violencia limpia, casi matemática, y por eso mismo resultaba todavía más perturbadora. Cuando todo terminó, los 3 intrusos yacían en el suelo entre gemidos y sangre. Montalbán dejó el arma sobre la mesa, se acomodó la camisa rota y le ordenó a Alejandro con la serenidad de quien pide cerrar una ventana que echara el cerrojo. El muchacho obedeció sin decir palabra. Luego, mientras el viejo se limpiaba una gota de sangre del pómulo con un pañuelo,
Alejandro le preguntó qué era aquello. Montalbán tardó unos segundos en responder. Dijo que era solo una herramienta, que lo importante no estaba en la madera ni en la cadena, sino en la muñeca, en la distancia y en la decisión. Dijo también que en manos de un necio servía para romperse la propia cabeza, y en manos de un hombre paciente podía convertirse en algo que el enemigo no alcanzaría a comprender hasta que fuera demasiado tarde. Alejandro, todavía con el corazón desbocado, le pidió que le enseñara. El viejo soltó una carcajada breve, áspera, casi insultante. Le respondió que los chicos del puerto querían aprender a pelear, no a dominarse. Querían impresionar, no sobrevivir. Querían fuerza porque confundían el ruido con el poder. Pero el muchacho no retrocedió. Insistió al día siguiente y al siguiente, hasta que Montalbán, quizá por fastidio, quizá porque había visto en él algo útil, aceptó con una condición. En cuanto detectara una sola muestra de vanidad, de impaciencia o de estupidez, el aprendizaje terminaría para siempre. Lo que siguió no se pareció en nada a lo que Alejandro había imaginado. Durante semanas no tocó el arma. Montalbán le hizo barrer el patio una y otra vez, cargar cubos de agua, permanecer inmóvil durante minutos enteros con los brazos extendidos, repetir pasos sobre las baldosas hasta aprender a no crujir la grava bajo las suelas. Le enseñó a caer sin partirse una muñeca, a girar el torso antes que los hombros, a notar el peso del adversario por la forma en que apoyaba los talones. Le obligó a observar a los hombres en la calle y adivinar quién mentía, quién debía demasiado, quién se sentía dueño del lugar y quién estaba a punto de sacar una navaja. Decía que un arma así no empezaba en la mano, sino en los ojos. Cuando por fin le permitió usar las varas de fresno, Alejandro comprendió que era peor de lo que había supuesto. La cadena se enredaba, los golpes rebotaban donde no debían, los nudillos terminaban despellejados y los antebrazos cubiertos de moratones. Más de una vez se abrió la ceja él solo, más de una vez sintió ganas de arrojar aquella cosa endemoniada al suelo. Pero Montalbán no toleraba quejas, corregía como una dureza seca, y si el muchacho repetía un error, el viejo lo derribaba sin contemplaciones para que aprendiera con el cuerpo lo que no había entendido con la cabeza. Pasaron los meses. El arma dejó de ser un objeto extraño. Alejandro empezó a sentir su ritmo, la forma en que la cadena prolongaba el movimiento y lo devolvía multiplicado. Aprendió a golpear corto en espacios cerrados, a cambiar de mano sin pensar, a aprovechar la sorpresa del contrario, a detener un brazo armado antes de que completara el recorrido. Lo más difícil no era herir, sino elegir el instante exacto. Montalbán repetía que todos los hombres saben lanzarse hacia adelante, pero muy pocos saben esperar hasta el último latido antes de hacerlo. En ese último latido, decía, vive la diferencia entre el que vence y el que muere. El primer uso real de aquella enseñanza llegó una noche de otoño 2 años después, cuando Alejandro regresaba del puerto con un jornal miserable doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. En un callejón cercano al mercado, 2 hombres intentaron cercarlo. No eran desconocidos del todo. Uno de ellos había trabajado alguna vez descargando carbón y el otro tenía fama de buscar pelea con cualquiera que pareciera más débil. Le pidieron dinero y al ver que Alejandro no respondía, mostraron una navaja. Años más tarde, Vargas recordaría ese instante con una claridad casi dolorosa. No el miedo, que lo hubo, ni la amenaza en sí, sino la brusca sensación de que todo el entrenamiento, todo el cansancio y todos los golpes recibidos en el patio de Montalbán se reducían a aquel segundo. Sintió como el cuerpo decidía antes que la mente. Un paso lateral, un giro corto, el chasquido de la cadena. El primero cayó con la muñeca destrozada antes de abrir del todo la navaja. El segundo recibió un golpe en la mejilla que lo dejó tendido contra la pared, aturdido, escupiendo sangre y dientes. Alejandro no siguió golpeando, no hizo falta. Se quedó respirando en mitad del callejón, con el arma todavía temblando en su mano, mientras los otros 2 comprendían que aquella presa no era la que habían imaginado. Cuando se lo contó a Montalbán, esperando quizá una palabra de aprobación, el viejo solo asintió y le dijo que había hecho bien en detenerse. Después añadió que la herramienta servía para salir vivo de una noche, no para alimentar el orgullo de un hombre. Si olvidaba eso, acabaría utilizándola como un bruto más, y entonces todo lo aprendido no valdría nada. Aquella lección no abandonó nunca a Alejandro Vargas, ni siquiera cuando los años lo empujaron hacia el uniforme, el polvo, la disciplina y finalmente la guerra. Porque antes de África, antes de Ifni,
Antes del rango y de las cicatrices, hubo un muchacho de Cartagena que aprendió en un patio oscuro que la verdadera violencia no nace de la furia, sino del control. Y que a veces un arma incomprensible para casi todos podía convertirse en las manos adecuadas en la única diferencia entre regresar a casa o quedarse para siempre tendido en la piedra. El paso de Alejandro Vargas de muchacho endurecido a soldado útil no tuvo nada de glorioso. No hubo una jornada precisa en la que pudiera decirse que dejó atrás su vida anterior y se convirtió en otra cosa. Fue un desgaste lento, una suma de obediencias, privaciones y golpes que le arrancaron cualquier resto de juventud sin pedirle permiso. Cuando le llegó el momento del servicio, España seguía siendo un país de silencios largos, de heridas mal cerradas y de hombres que envejecían antes de tiempo. En los cuarteles todo eso se concentraba y se volvía norma. Allí uno aprendía rápido que la dignidad personal importaba poco frente a la disciplina y que el cuerpo, por fuerte que pareciera, siempre podía ser llevado un poco más allá del límite que creía conocer. Alejandro llegó al ejército con una resistencia ya trabajada por los años de puerto, pero eso no le sirvió para evitar la humillación inicial. Las primeras semanas fueron una trituración metódica, marchas interminables con las botas todavía rígidas, mantas húmedas, rancho escaso, gritos al amanecer, castigos colectivos por el error de uno solo. Dormía poco, comía rápido y hablaba menos que nunca. No tardó en comprender que destacar era peligroso si lo hacía por vanidad, pero útil si lo hacía por eficacia. Aprendió a no llamar la atención sin necesidad, a cumplir con precisión, a tener el fusil limpio, la mochila preparada y la boca cerrada. Los instructores preferían a los hombres manejables, pero terminaban respetando a los que no se rompían. No tardaron en descubrir que Vargas tenía una cualidad rara. Soportaba mejor que otros la fatiga sin descomponerse por dentro. Había reclutas más altos, más fuertes o más locuaces, pero muchos empezaban a perder el juicio cuando el cansancio se les metía en los huesos. Alejandro, en cambio, se volvía más frío. Cuanto más duraba una marcha, cuanto peor olía el barracón, cuanto más seca era la garganta y más pesaban las piernas, más parecía concentrarse. Esa frialdad empezó a separarlo del resto. Algunos la confundían con orgullo, otros con mala sangre. En realidad era una forma de supervivencia. Había aprendido demasiado pronto que el sufrimiento no se combate dramatizándolo, sino reduciéndolo a algo que se atraviesa paso a paso. Durante ese tiempo no abandonó la enseñanza de Montalbán. No podía practicar abiertamente con las varas y la cadena que guardaba envueltas en una manta vieja entre sus cosas, pero cada vez que encontraba un rincón apartado, un patio vacío o una noche sin vigilancia cercana, repetía los movimientos en silencio. No necesitaba espacio amplio ni espectadores. Bastaba con unas sombras, una pared y el recuerdo exacto de las correcciones del viejo. Mientras otros fumaban, jugaban a las cartas o buscaban pelea por aburrimiento, él fortalecía muñecas, codos y hombros. Trabajaba la coordinación y repasaba una y otra vez el mismo principio: esperar el instante justo. A esas alturas, el arma ya no era para él un objeto extraño ni una extravagancia de juventud. Era una parte de su disciplina, tan íntima como afilar una hoja o revisar un cargador. Los años siguientes le dieron pocas recompensas y muchas pruebas. Pasó por destinos ingratos, por mandos incompetentes y por temporadas enteras de monotonía embrutecedora. Aprendió a cavar posiciones en terrenos que parecían de hierro, a desmontar y montar armas con los dedos entumecidos, a detectar cuando una conversación casual estaba a punto de degenerar en violencia y a distinguir, solo por el modo de andar, quién se quebraría primero en una situación seria. No era un hombre de amistades fáciles, pero tampoco estaba solo. Los soldados, incluso los más toscos, terminaban por reconocer a aquellos en los que se podía confiar cuando llegara lo peor. Vargas no prometía nada, no hacía bromas grandiosas ni hablaba de coraje. Simplemente cumplía. Fue esa reputación silenciosa la que empezó a acompañarlo cuando llegaron los primeros servicios verdaderamente duros. Maniobras en terreno seco, noches a la intemperie, patrullas largas con equipo excesivo y agua insuficiente. Allí surgió una versión más áspera de él mismo. Ya no se trataba solo de resistir. Había que aprender a decidir bajo presión, a moverse con precisión cuando el cansancio nublaba el juicio y a conservar energía cuando los demás la gastaban en gestos inútiles. Alejandro observaba mucho a los veteranos. Se fijaba en cómo distribuían el peso, cómo protegían los pies, cómo bedían sin vaciar la cantimplora de golpe, cómo se tumbaban aprovechando cualquier sombra mínima.
Entendió que la dureza auténtica no consistía en soportar más dolor que nadie, sino en administrar mejor el cuerpo y la voluntad. Sin embargo, el verdadero endurecimiento no llegó con el entrenamiento, sino con la cercanía de la muerte. La primera vez que vio caer a un compañero en servicio real, no sintió heroísmo ni furia, sino una especie de vacío frío que le cortó la respiración. Comprendió que los hombres podían hablar durante semanas, comer juntos, intercambiar tabaco, compartir fatiga, y que de pronto uno de ellos podía quedar reducido a un cuerpo inmóvil en el polvo sin que el mundo se detuviera ni un segundo. Esa lección fue peor que cualquier instrucción de cuartel. Lo volvió más sobrio todavía. Dejó de hacerse preguntas inútiles sobre justicia, mérito o destino. Empezó a medir a los hombres de otra manera, por cómo reaccionaban cuando la situación dejaba de parecer un ejercicio y se convertía en una cuestión de segundos. Con el tiempo llegaron también las heridas. La primera no fue espectacular, pero sí aleccionadora. Durante una salida áspera por terreno roto, una detonación mal calculada le lanzó piedras y metralla menuda sobre el costado y el antebrazo. No estuvo en peligro serio, pero el dolor lo acompañó semanas enteras y le enseñó hasta qué punto un cuerpo herido sigue siendo exigido por los demás. Nadie detenía una operación porque a un soldado le costara mover bien un brazo. Había que vendar, apretar los dientes y seguir. Alejandro lo hizo sin quejarse, aunque por las noches el pulso le ardía y tuvo que reaprender ciertos movimientos de muñeca para no perder soltura. Aquella cicatriz, pequeña y fea, se convirtió en un recordatorio permanente de que toda habilidad podía volverse inútil si el cuerpo fallaba. La segunda prueba fue peor porque no vino del enemigo, sino del agotamiento acumulado. Hubo una marcha especialmente dura, de esas que parecen diseñadas para vaciar a un hombre por dentro. Calor alto, terreno irregular, equipo mal repartido y órdenes que cambiaban sin cesar. Vio a compañeros encorvarse, vacilar, quedarse atrás con la mirada opaca de los que están al borde del desmayo. Él mismo sintió en un momento que las piernas dejaban de obedecer con limpieza y que el mundo empezaba a reducirse a ruido y polvo. Fue entonces cuando recordó algo que Montalbán solía repetirle en el patio. Cuando el cuerpo pide detenerse, la cabeza debe dejar de discutir con él y empezar a contar pasos. Vargas siguió avanzando así, no pensando en kilómetros, ni en meta, ni en gloria, sino solo en la siguiente zancada. Al terminar aquella jornada comprendió que la verdadera fortaleza no se parecía a una explosión de energía, sino a una terquedad tranquila. Ese tipo de experiencias lo transformó definitivamente. El soldado que emergió de ellas era menos impresionable, menos ingenuo y bastante más peligroso. Había aprendido a economizar palabras, gestos y emociones. Había aprendido a soportar el miedo sin darle importancia excesiva. Había aprendido, sobre todo, a aceptar que en ciertas circunstancias no habría ayuda, ni explicación, ni consuelo, y que la única salida consistiría en hacer bien lo necesario antes de que la situación empeorara. Esa idea empezó a gobernar cada uno de sus actos. También cambió su relación con la violencia. De joven había comprendido que la herramienta enseñada por Montalbán servía para sobrevivir. Ahora entendía algo más sombrío. En manos de un soldado, sobrevivir y dañar se volvían a veces indistinguibles. Esa conclusión no lo embruteció, pero sí lo volvió más seco. Ya no le interesaba la idea romántica del combate, si alguna vez la había tenido. No buscaba demostrar nada. Quería terminar la tarea, conservar la vida propia, y si era posible, la de los hombres a su lado. Lo demás le parecía literatura para oficiales de escritorio y periódicos atrasados. Cuando finalmente fue destinado al territorio africano, el hombre que desembarcó no era ya el hijo del mecánico muerto ni el muchacho silencioso de Cartagena. Tampoco era aún la figura precisa y temida que llegaría a ser en Ifni. Se encontraba en una fase intermedia, más peligrosa porque estaba hecha de dureza sin leyenda, de resistencia sin testigos, de cicatrices pequeñas y aprendizajes silenciosos. Había pasado años templándose en una disciplina ingrata, endureciendo el cuerpo hasta que el cansancio dejó de parecerle una excepción y afinando la mente hasta desconfiar por instinto de todo lo fácil. No llegó a África como un héroe, sino como ego más útil, un hombre ya acostumbrado a la privación, al dolor y al miedo, y que había aprendido a no desperdiciar ninguno de los tres. En un territorio donde el error costaba vidas y la debilidad se pagaba enseguida, esa clase de hombre no tardaba en distinguirse, no porque hablara más alto que los demás, sino porque seguía en pie cuando otros empezaban a desmoronarse. Y en la guerra casi siempre,
El destino de una patrulla acaba inclinándose hacia aquellos que siguen en pie un minuto más que el resto. El primer combate en el que Alejandro Vargas dejó de ser, a ojos de los demás, un cabo primero competente para convertirse en algo mucho más difícil de explicar, ocurrió en un barranco seco al oeste de Telata, durante una operación menor que en cualquier parte de guerra habría ocupado apenas 2 líneas. La misión parecía simple. Una patrulla española de 7 hombres debía reconocer una ruta pedregosa por la que, según los informes, se movían enlaces enemigos entre varias posiciones dispersas. No se esperaba resistencia importante. En teoría se trataba solo de confirmar huellas, vigilar un paso estrecho entre 2 lomas y regresar antes del anochecer con información útil para el mando del sector. Como tantas veces en aquella guerra, la teoría duró poco. Habían salido antes del amanecer, avanzando en silencio por terreno roto, con el cielo todavía gris y el frío metiéndose por las mangas. El sargento al mando, un hombre prudente llamado Robles, llevaba toda la mañana leyendo el paisaje con atención, deteniéndose a observar piedras desplazadas, ceniza reciente y marcas de suela en la arena endurecida. A media mañana encontraron lo que buscaban: rastros claros de paso frecuente, señales de que por aquel corredor natural se movían grupos pequeños con regularidad. Era una noticia valiosa, demasiado valiosa, pensó después Vargas, para que el enemigo no estuviera vigilando el lugar. El barranco se estrechaba unos 200 metros más adelante, donde 2 paredes de roca volcánica formaban una garganta irregular salpicada de matojos secos y cornisas bajas. A simple vista parecía un paso incómodo, pero transitable. Robles ordenó avanzar con cautela, 2 hombres por delante, el resto cubriendo intervalos cortos. Alejandro iba en tercera posición, atento a las alturas más que al suelo. No le gustaba aquel silencio. No era un silencio natural, abierto, sino uno demasiado quieto, como si el terreno entero estuviera conteniendo la respiración. La emboscada estalló cuando el primer hombre cruzó la mitad del paso. No hubo aviso predio, ni crujido, ni sombra delatadora, solo una descarga seca desde la cornisa izquierda y otra casi simultánea desde unas rocas a la derecha. El soldado que abría marcha cayó sin emitir un grito. El segundo se desplomó con una herida fea en el cuello. Los demás se tiraron al suelo instintivamente, buscando abrigo tras piedras demasiado pequeñas, mientras los disparos levantaban polvo y astillas a su alrededor. El barranco, que un segundo antes parecía un simple accidente del terreno, se convirtió en una ratonera. Robles alcanzó a arrastrarse hasta una roca algo mayor y empezó a dar órdenes con una serenidad tensa, pero la situación era mala y empeoraba por instantes. El enemigo había elegido bien el lugar. Dominaba la garganta desde 2 ángulos y disparaba hacia abajo con ventaja. Cada intento de asomar la cabeza se pagaba con una lluvia de fuego. Uno de los soldados españoles, joven y todavía sin experiencia seria, perdió los nervios y quiso correr hacia atrás. Una bala le atravesó el muslo y quedó tendido entre gemidos, demasiado expuesto para recuperarlo sin perder otro hombre. Alejandro notó enseguida 2 cosas. La primera, que si se quedaban donde estaban terminarían inmovilizados hasta agotar la suerte, el agua o la luz del día. La segunda, que el foco principal del fuego venía de la cornisa izquierda, donde al menos 2 tiradores enemigos habían encontrado un ángulo perfecto sobre la patrulla. Mientras esa posición siguiera activa, no habría salida limpia. Robles lo entendió también. Se volvió hacia Vargas, que estaba pegado al suelo a pocos metros, y durante un instante ambos se miraron sin necesidad de muchas palabras. El sargento señaló la cornisa con una sacudida breve de la barbilla. Alejandro asintió. No había manera de alcanzarla por frente. Subir disparando era regalarse. Había, sin embargo, una rieta estrecha entre rocas, casi invisible desde abajo, por la que tal vez se pudiera ganar altura bordeando el flanco. El problema era que quien intentara meterse por allí tendría que moverse solo, sin cobertura real y con la posibilidad de acabar frente a frente con el enemigo en un espacio mínimo. Era el tipo de situación en la que el fusil se volvía torpe, la bayoneta incierta y el tiempo de reacción decidían más que el valor. Alejandro dejó el subfusil a un lado durante un segundo, comprobó por costumbre la posición del cuchillo y luego hizo algo que, de haberlo visto cualquier oficial de academia, habría parecido una locura. Sacó de la funda enrollada en su equipo las 2 varas unidas por la cadena corta de acero. No las blandió con teatralidad. No hubo gesto solemne ni pausa dramática. Simplemente las tomó como quien ajusta una herramienta conocida antes de entrar en un trabajo sucio.
Robles alcanzó a verlo y frunció apenas el ceño, no por sorpresa completa, sino por la conciencia súbita de que aquel momento iba a obligarlo a aceptar o rechazar algo que no figuraba en reglamento alguno. Los disparos seguían estallando sobre ellos. No había tiempo para discutir. El sargento solo murmuró: «Hazlo rápido». Alejandro empezó a moverse. Se deslizó hacia la grieta aprovechando 2 ráfagas de cobertura de sus compañeros. El cuerpo pegado a la piedra, el corazón latiendo con esa violencia precisa que no paraliza, sino que afina. La subida era peor de lo que parecía. Piedra suelta, bordes cortantes, espacio apenas suficiente para los hombros. Subió ayudándose de rodillas y codos, sintiendo cómo la tela del uniforme se desgarraba y la respiración se volvía corta por el esfuerzo y la tensión. Arriba seguían disparando hacia el fondo del barranco, concentrados en contener a la patrulla. Eso le dio unos segundos preciosos. Al asomar a la altura de la cornisa, vio al primero. Era un tirador apostado tras una roca baja, de perfil, atento al barranco, con el fusil apoyado y la vista fija en los españoles de abajo. Alejandro no dudó. Dio los 2 pasos necesarios en silencio y descargó un golpe corto y brutal a la base del cráneo. El hombre se derrumbó sin llegar a girarse del todo. Vargas lo sujetó por el correaje para evitar que el cuerpo rodara y delatara su presencia. En ese mismo instante oyó un ruido a su derecha. El segundo tirador se había vuelto, alertado quizá por una vibración, quizá por puro instinto. Aquello ocurrió en menos de un segundo y, sin embargo, Alejandro lo recordaría siempre con una nitidez casi insoportable. El enemigo soltando una exclamación ahogada, el cañón del fusil empezando a levantarse, la distancia mínima entre ambos, el espacio demasiado corto para pensar. Vargas giró la muñeca, dejó correr la cadena y el impacto alcanzó la mano armada antes de que el disparo se cerrara. El fusil cayó. El hombre intentó lanzarse encima de él con una navaja corta o quizá con las manos desnudas, ya sin tiempo para otra cosa. Alejandro retrocedió medio paso, sintió el golpe de un hombro contra la roca, cambió el ángulo y descargó un segundo impacto en la sien. Luego un tercero, más seco, al bajar. El cuerpo quedó inmóvil. Abajo en el barranco los disparos desde la izquierda cesaron de golpe. Ese silencio parcial salvó a la patrulla. Robles reaccionó al instante. Ordenó concentrar fuego sobre la otra posición enemiga, la de la derecha, ahora más expuesta y momentáneamente desorientada por la desaparición del apoyo principal. 2 de los hombres respondieron con una agresividad desesperada, disparando hacia los destellos entre las rocas. Uno de los enemigos se movió para buscar mejor ángulo y cometió el error fatal de mostrarse medio cuerpo fuera de la cobertura. Lo abatieron de 2 tiros. El otro intentó replegarse barranco arriba, pero ya había perdido la iniciativa. Robles y otro soldado avanzaron a saltos cortos, cubriéndose mutuamente, hasta obligarlo a retirarse entre las piedras. La emboscada que 5 minutos antes amenazaba con destruir a la patrulla empezó a deshacerse. Alejandro no bajó enseguida. Permaneció un instante sobre la cornisa, respirando con violencia contenida, escuchando por si había más hombres cerca. Tenía un corte en el antebrazo, no sabía de qué, y sangre ajena en la mano derecha. Notó entonces una sensación extraña, nada gloriosa, una mezcla de concentración que se desinflaba y cansancio súbito. No pensó en victoria. Pensó en que había salido vivo de una distancia en la que cualquier error habría terminado con él despeñado o desangrado sobre las rocas. Cuando descendió al fondo del barranco, sus compañeros lo miraron de una forma distinta. No fue admiración inmediata, ni entusiasmo. Fue algo más turbador. Habían visto el efecto antes que el acto. Habían comprobado cómo una posición enemiga que los estaba fijando con fuego preciso había enmudecido casi de golpe. Luego vieron a Vargas bajar de la cornisa con el uniforme desgarrado, el arma extraña aún en la mano, y la cara endurecida de quien ha cruzado un espacio demasiado estrecho entre vivir y morir. El soldado herido en el muslo, pálido por la sangre y el dolor, fue el primero en murmurar algo como una pregunta. «¿Qué demonios has hecho ahí arriba?». Alejandro no respondió. Ayudó a vendar al herido, recogió el fusil caído de uno de los enemigos y revisó en silencio la cornisa junto a Robles. Encontraron 2 cuerpos y huellas que indicaban que al menos un tercero había participado en la emboscada antes de retirarse al verse superado. También hallaron restos de comida, cartuchos vacíos y señales de que el paso llevaba días preparado como zona de muerte. Si la patrulla hubiera tardado 10 segundos más en reaccionar, probablemente no habría salido nadie entero de allí. El regreso se hizo lento.
cargando al herido por turnos y vigilando cada altura como una desconfianza nueva. Nadie habló mucho. El cansancio y la tensión pesaban más que cualquier comentario. Pero la historia empezó a formarse ya durante esa marcha. No como una leyenda, todavía no, sino como una certeza incómoda entre los hombres que lo habían visto volver de la cornisa. Había algo en Alejandro Vargas que no encajaba del todo en la imagen habitual de un cabo primero español. Algo útil, sin duda, algo eficaz, pero también algo que obligaba a reconsiderar qué clase de hombre llevaban al lado. Esa misma noche, en el puesto, el sargento Robles redactó el informe de la acción con el tono seco que imponía la costumbre militar. Habló de una emboscada enemiga, de una maniobra de flanqueo ejecutada con decisión, de la neutralización de una posición dominante y de una retirada ordenada con un herido y 2 bajas evitadas por escaso margen. No describió con detalle el método exacto empleado por Vargas en la cornisa, tal vez por prudencia, tal vez porque intuía que ciertas cosas, puestas por escrito, empezarían a generar más preguntas que recompensas. Pero los hombres sí hablaron. Hablaron en voz baja, primero en el puesto y luego en otros destacamentos, de la garganta de Telata, de la cornisa izquierda, del momento en que el fuego enemigo se cortó de raíz como si una mano invisible hubiera segado la emboscada desde arriba. Algunos adornaron la historia, otros la redujeron a lo esencial. Todos coincidían en una imagen, la de Vargas reapareciendo entre rocas con aquella arma rara, muda, ajena a reglamentos y a chanzas de cuartel, después de haber dado la vuelta a un combate que ya parecía perdido. A partir de entonces, para sus compañeros, Alejandro dejó de ser solo un hombre resistente y fiable. Se convirtió en alguien a quien convenía tener cerca cuando el terreno se cerraba, cuando el combate se ensuciaba y cuando las distancias se reducían tanto que la guerra dejaba de parecer una operación y se transformaba en una lucha desnuda por el siguiente segundo. Y para el propio Vargas, aquel barranco marcó una frontera interior más profunda. Hasta ese día había conservado la enseñanza de Montalbán como una disciplina personal, casi secreta, útil en caso extremo. Después de la cornisa entendió que ya no pertenecía solo a su pasado. Había entrado de lleno en la guerra, y una vez que una herramienta así demostraba su valor en mitad de una emboscada real, dejaba de ser una rareza para convertirse en una promesa sombría de todo lo que aún estaba por venir. La noticia del barranco de Telata tardó poco en salir del círculo estrecho de los hombres que habían estado allí. Primero pasó de boca en boca entre patrullas vecinas, con ese tono ambiguo con el que los soldados narran algo que los impresionó, pero que todavía no saben si creer del todo. Luego empezó a ascender por la cadena de mando, cada vez más despojada de detalles superfluos y más centrada en lo que importaba de verdad. Una patrulla había sido sorprendida en un paso maldito. La situación había rozado el desastre, y un cabo primero llamado Alejandro Vargas había neutralizado por su cuenta la posición que estaba desangrando al grupo. El resultado era demasiado claro para ignorarlo. Habían salido vivos de una emboscada que, por disposición del terreno, estaba diseñada para aniquilarlos. En otro contexto, quizá todo habría quedado reducido a una felicitación breve, una palmada seca en el hombro y el olvido administrativo que acompaña a tantas acciones menores. Pero en Ifni los mandos empezaban a comprender que la guerra no se decidiría solo por cantidad de hombres o de material, sino por la calidad de las pequeñas unidades capaces de moverse deprisa, golpear con precisión y desaparecer antes de quedar fijadas en terreno hostil. Cada convoy salvado, cada posición reforzada a tiempo, cada enlace enemigo interceptado a tiempo, valía más que muchos discursos. Y para ese tipo de guerra hacían falta hombres distintos. El primero en tomar nota seria de Vargas fue un comandante de sector al que no le interesaban las extravagancias, pero sí la eficacia. Leyó el informe de Robles, luego pidió una ampliación verbal y al escuchar ciertos silencios deliberados, comprendió que en aquella historia había algo que no figuraba entero en el papel. No insistió de inmediato. Tenía demasiada experiencia para ignorar que los soldados callan a veces por miedo al ridículo, otras por lealtad, y en ocasiones porque saben que una verdad mal explicada puede parecer peor que una mentira. Se limitó a ordenar que Vargas fuera observado en futuras salidas y que si volvía a destacar en circunstancias semejantes, se le comunicara directamente. No hizo falta esperar mucho. En las semanas siguientes, Alejandro participó en varias operaciones cortas de reconocimiento y apoyo a convoyes. No todas fueron memorables, pero en casi todas dejó la misma impresión. Calma bajo presión, rapidez para leer el terreno y una capacidad infrecuente para moverse en espacios cerrados sin perder el control. No buscaba protagonismo, ni parecía disfrutar de la atención.
Eso, paradójicamente, reforzó aún más su reputación. Los hombres desconfiaban de los valientes de boca fácil. En cambio, cuando veían a uno que hablaba poco, cumplía siempre y jamás adornaba sus propios actos, tendían a creer lo peor y lo mejor de él al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo llamaron al puesto de mando avanzado de una unidad especial de operaciones móviles que actuaba en los sectores más inseguros alrededor de Sidi Ifni. Oficialmente no se trataba de ninguna élite romántica, ni de una fuerza separada del resto por insignias vistosas o privilegios. Era algo más sobrio y más exigente. Una agrupación pequeña de hombres seleccionados para tareas que requerían iniciativa, resistencia y la clase de disciplina que solo aparece cuando se trabaja lejos del apoyo inmediato y con margen de error mínimo. Patrullas nocturnas profundas, golpes rápidos sobre posiciones enemigas, rescate de aislados, reconocimiento ofensivo y cortes de ruta. Trabajo ingrato, silencioso y con pocas probabilidades de lucimiento público. El capitán al frente de aquella unidad se llamaba Julián Alcázar, un veterano duro, seco, con fama de desconfiar de todo el mundo hasta que la realidad le demostraba lo contrario. Había combatido lo suficiente como para despreciar el teatro castrense y valorar por encima de todo dos cosas: la fiabilidad y la capacidad de no perder la cabeza cuando un plan se iba al infierno. Cuando Vargas se presentó ante él, Alcázar no vio una leyenda naciente ni a un hombre excepcional. Vio un cabo primero fibroso, con cicatrices discretas, mirada contenida y la costumbre de permanecer inmóvil más tiempo del habitual antes de responder. Aquello le gustó más que cualquier recomendación. No le habló del barranco de Telata al principio, ni de rumores, ni de méritos. Le preguntó por cuestiones concretas. ¿Cuánto tiempo podía avanzar con una cantimplora racionada? ¿Cuánto tardaba en orientarse de noche sin luna? ¿Qué haría si una patrulla quedaba partida en dos bajo fuego cruzado? ¿A quién evacuaría primero si tenía un herido grave y otro capaz de andar? Alejandro respondió sin adornos, sin intentar parecer brillante. Alcázar cambió varias veces el orden de las preguntas, buscándole contradicciones, orgullo o frases aprendidas. No encontró ninguna. Al terminar, lo observó en silencio unos segundos y dijo simplemente que las respuestas eran aceptables, pero que los hombres no se medían por lo que decían sentados en una silla. La prueba real empezó al amanecer del día siguiente. A Vargas y a otros 6 aspirantes los sacaron del barracón antes de que hubiera luz suficiente para distinguir bien las caras. Les dieron equipo completo, munición, agua limitada y una orden básica: recorrer una ruta irregular por terreno pedregoso, orientarse sin guía visible, alcanzar 3 puntos marcados en un croquis incompleto y regresar antes de la noche con una serie de referencias memorizadas. Por el camino, instructores ocultos alterarían señales, introducirían órdenes contradictorias y simularían incidencias para comprobar quién se bloqueaba, quién improvisaba con inteligencia y quién sacrificaba la misión por lucirse. Fue una jornada brutal. El calor subió rápido, las mochilas se clavaron en los hombros y el agua empezó a parecer insuficiente antes del mediodía. Uno de los hombres forzó el paso demasiado pronto y terminó con calambres que casi lo dejaron fuera. Otro se obcecó con seguir una marca falsa y arrastró a 2 compañeros a una vaguada sin salida. Hubo un simulacro de evacuación con camella improvisada, una aproximación silenciosa a una loma vigilada y un cruce de terreno abierto en el que más de uno quedó muerto sobre el papel por exponerse de forma innecesaria. Alejandro no fue el más rápido ni el más espectacular, pero fue el más regular. No se precipitó, no desperdició fuerza y, sobre todo, no dejó que la fatiga alterara la claridad de sus decisiones. Cuando un ejercicio se complicaba, parecía hacerse más preciso en lugar de más torpe. Al caer la tarde, solo 4 de los 7 seguían cumpliendo con opciones reales de ser aceptados. Los reunieron en una explanada de piedra junto a un edificio bajo, casi en ruinas, y Alcázar apareció por fin para la última parte de la selección. Allí no había mapas ni órdenes escritas, solo un espacio cerrado, muros desconchados, varias puertas y la incertidumbre propia de un combate corto. Explicó que, en operaciones reales, muchas veces el asunto terminaba decidiéndose en habitaciones oscuras, callejones, trincheras estrechas o refugios excavados donde el fusil largo estorbaba y el tiempo se medía en reflejos. Quería ver cómo se movían los candidatos cuando el espacio se volvía enemigo y la presión dejaba de ser teórica. Lo que siguió fue una serie de ejercicios de irrupción,
reducción y combate próximo con instructores protegidos. No eran juegos, los golpes se controlaban solo hasta cierto punto. Hubo rodillas golpeando piedra, codos abiertos, sangre en labios y ojos llenos de polvo. Alcázar observó sin intervenir. No le interesaba el virtuosismo, sino quién conservaba el juicio a menos de 1 metro del contrario. Alejandro volvió a rendir bien. Era rápido, económico y difícil de leer. No malgastaba movimientos. Parecía tener una intuición particular para el ángulo, para la distancia y para el instante previo al contacto. 2 veces desarmó a un instructor con una limpieza que hizo al capitán alzar apenas una ceja. Fue entonces cuando uno de los suboficiales presentes, que ya había oído rumores del barranco, comentó en voz baja algo sobre el arma extraña que supuestamente llevaba Vargas en ciertas salidas. Alcázar giró la cabeza y preguntó de inmediato si era verdad. Alejandro no respondió enseguida. Sabía bien el riesgo de parecer ridículo o, peor aún, de parecer un excéntrico en una unidad donde la confianza se asentaba sobre la utilidad. Pero también sabía que esconderlo a esas alturas resultaría más sospechoso que admitirlo. Dijo que sí, que poseía una herramienta de combate próxima que no era reglamentaria, que llevaba años entrenando con ella y que la había usado cuando las circunstancias hacían más peligrosa la alternativa convencional. No hubo risas, solo un silencio incómodo, de esos que anteceden a una de 2 cosas: el rechazo inmediato o la curiosidad severa. Alcázar lo miró fijamente y le ordenó traerla. Alejandro obedeció. Volvió al cabo de unos minutos con la funda enrollada bajo el brazo, la abrió con la misma sobriedad con que habría presentado un fusil y dejó ver las 2 varas de fresno unidas por la cadena corta de acero. Nadie dijo nada durante varios segundos. En manos de otro hombre, quizá aquello habría parecido un capricho de circo o una superstición personal. En las de Vargas, con el uniforme sudado, los nudillos marcados y el cansancio del día entero todavía pegado al cuerpo, tenía un aire mucho menos risible. Alcázar no pidió explicaciones largas. Solo señaló el edificio semiderruido y dijo que quería ver qué podía hacerse con aquello en un espacio real. La demostración no tuvo nada de vistoso en el sentido superficial de la palabra. No hubo florituras ni alardes vacíos. Alejandro entró en la primera habitación con la atención clavada en el entorno, no en los observadores. Trabajó sobre esquinas, ángulos muertos, pasos cortos, golpes contenibles en espacios mínimos, desarme, control de trayectorias y cambios de mano que parecían nacer del cuerpo entero y no de la mera destreza de muñeca. Cuando uno de los instructores intentó sorprenderlo saliendo desde una puerta lateral con una carabina de madera, Vargas lo neutralizó antes de que completara el gesto. Otro atacó desde atrás con una vara corta y recibió una respuesta tan rápida que terminó en el suelo sin entender bien por dónde le había entrado el movimiento. Lo decisivo no fue la violencia, sino la claridad. Alcázar comprendió lo mismo que había comprendido Robles en el barranco, que aquello no era una extravagancia, sino una herramienta afinada durante años para condiciones muy concretas. No servía para todo. No reemplazaba al fusil, al cuchillo ni a la disciplina ordinaria. Pero en ciertos espacios, con cierto tipo de enemigo y bajo determinadas exigencias de silencio y rapidez, ofrecía una ventaja real. Y en una guerra como la de Ifni, las ventajas reales importaban más que las ortodoxias. Cuando terminó la prueba, el capitán se acercó a Alejandro y le dijo que no le interesaban las rarezas personales, ni las leyendas de cantina, ni los hombres que se enamoraban de sus propios trucos. Añadió que si aquel instrumento volvía a usarse en su unidad, sería solo porque contribuía a completar la misión y a traer hombres de vuelta, no para alimentar cuentos ni para satisfacer ninguna forma de orgullo. Vargas respondió que lo entendía. Alcázar asintió. Aquella misma noche quedó incorporado a la unidad. El cambio no le trajo privilegios, sino una dureza nueva. Las patrullas se alargaron, las órdenes se volvieron más complejas y el margen de error se redujo todavía más. Los hombres que lo rodeaban ya no eran soldados cumplidores sin más, sino individuos escogidos por resistencia, precisión y nervio. Entre ellos no bastaba con ser fuerte o valiente. Había que demostrar una y otra vez que se merecía el puesto. Alejandro lo hizo de la única forma que conocía, trabajando en silencio, cargando lo que tocara cargar, ofreciendo soluciones cuando era necesario y sin pedir jamás trato especial. Aún así, algo había cambiado de manera irreversible. Por primera vez, su manera de combatir dejaba de ser un secreto heredado del patio húmedo de Montalbán y entraba en un ámbito donde podía ser observada, evaluada
y, llegado el caso, aprovechada por hombres que no creían en romanticismos. Aquello cerraba una etapa y abría otra más peligrosa. Ya no era solo un soldado endurecido por privaciones y escaramuzas. Era un hombre al que mandaban allí donde el combate se estrechaba, donde la noche complicaba el uso de la fuerza convencional y donde la guerra exigía una mezcla muy rara de disciplina, sangre fría y brutalidad exacta. Dentro de la unidad de Alcázar, algunos lo miraban con respeto, otros con cautela y alguno con una desconfianza casi supersticiosa. Pero todos entendían una cosa: cuando una operación obligara a entrar en silencio, a acercarse demasiado o a resolver en pocos segundos lo que no podía resolverse a tiros sin desencadenar un desastre, Alejandro Vargas sería uno de los primeros nombres en ser pronunciados. Y en una guerra como aquella, ese tipo de reconocimiento valía más que cualquier medalla visible. La entrada de Alejandro Vargas en la unidad de Alcázar no lo convirtió en una figura admirada de inmediato, sino en un hombre sometido a un escrutinio más severo. En aquella clase de grupo no bastaba con haber destacado una vez, ni con arrastrar una reputación naciente desde otras patrullas. Cada salida exigía demostrar de nuevo que uno merecía ocupar sitio entre hombres acostumbrados a trabajar en desventaja, lejos de apoyo inmediato y en condiciones donde el cansancio, el error o la mala suerte podían sepultar una operación entera. Vargas lo entendió desde el primer día y no intentó ganarse a nadie con palabras. Se limitó a hacer lo que mejor sabía: observar, adaptarse y cumplir. Las primeras misiones fueron cortas, casi de tanteo. Reconocimientos nocturnos sobre rutas que de día parecían vacías y de noche se convertían en corredores de movimiento enemigo. Acercamientos lentos a alturas pedregosas desde las que se sospechaba que se dirigían hostigamientos contra convoyes. Vigilancia de pozos aislados, no por su valor simbólico, sino porque en aquel territorio el agua era una forma más de poder. Alejandro empezó a destacar de un modo que agradaba a Alcázar. No reclamaba protagonismo, no tomaba riesgos por lucimiento y rara vez necesitaba repetir una orden. Si una patrulla debía permanecer inmóvil durante una hora entre piedras afiladas, él era el que menos se removía. Si había que cruzar una vaguada oscura sin hacer rodar un solo canto, encontraba antes que otros la línea más segura. Si era necesario decidir en segundos si un ruido merecía repliegue, espera o aproximación, su juicio solía inclinarse del lado correcto. La primera operación seria detrás de las posiciones enemigas tuvo lugar a finales de febrero, en una zona de colinas bajas y cauces secos al sur del sector donde operaban. La información recibida indicaba que varias partidas utilizaban una red de refugios improvisados para almacenar munición, agua y mensajes antes de redistribuirlos hacia grupos más pequeños. No se trataba de una gran base, ni de un objetivo capaz de ocupar titulares, pero sí de un nudo útil. Golpearlo obligaría al enemigo a mover sus apoyos más lejos, a arriesgar trayectos más largos y a dedicar hombres a tareas de protección en lugar de a hostigamiento. La misión consistía en infiltrarse de noche, confirmar la ubicación exacta del depósito y, si las condiciones eran favorables, destruirlo y retirarse sin abrir un combate prolongado. La patrulla avanzó durante horas por terreno quebrado, sin luz y con el frío arañándoles los tendones. Alcázar iba al frente, seguido de Vargas y otros 4 hombres. Cerca del objetivo detectaron algo que no figuraba en el informe: una pareja de centinelas cubriendo un acceso secundario entre rocas. No eran muchos, pero estaban bien situados. Un disparo, incluso uno solo, habría echado a perder la operación y atraído a otras partidas de las cercanías. Alcázar no necesitó dar grandes explicaciones. Miró una vez a Vargas y señaló la depresión del terreno por donde podía aproximarse. Alejandro se deslizó hacia allí con la naturalidad de quien no entra en una acción, sino en una rutina severa. Minutos después la ruta estaba abierta. Los centinelas no dieron la alarma. La carga quedó colocada donde debía y la retirada se produjo antes de que una explosión sorda y contenida empezara a devorar, allá atrás, el pequeño depósito de víveres y munición. Nadie de la patrulla habló mucho durante el repliegue, pero al amanecer todos sabían que el golpe había salido limpio, gracias a una precisión que ya empezaba a parecer algo más que una rareza personal. Vinieron luego otras misiones, cada una distinta en apariencia, pero semejantes en lo esencial. Un corte de ruta nocturno para interceptar a un enlace que llevaba instrucciones entre 2 grupos móviles. La captura de un observador enemigo apostado en una elevación desde la que regulaba fuego sobre una pista de convoyes. La extracción de 2 soldados españoles aislados después de un choque breve y desordenado en una zona de mala visibilidad.
En todas ellas se repetía un mismo patrón. La unidad de Alcázar se movía rápido, golpeaba donde el adversario no lo esperaba y desaparecía antes de quedar fijada. Alejandro no era siempre el centro de la acción, pero su presencia empezaba a gravitar sobre el tipo de decisiones que tomaba el capitán. Si una aproximación exigía silencio extremo, Vargas iba delante o muy cerca. Si había que entrar en una cueva, una casamata de piedras o un refugio cavado donde el fusil largo se convertía en un estorbo, su nombre aparecía enseguida. Una noche especialmente dura, en una zona de laderas negras barridas por el viento, les ordenaron localizar un punto de reunión desde el que varias partidas hostigaban el tráfico español, y luego se dispersaban antes del amanecer. La patrulla encontró el lugar más tarde de lo previsto, una hondonada protegida por afloramientos de roca, con señales de fogones recientes y huellas múltiples. No estaba vacía. 4 hombres permanecían aún allí, quizá preparando la salida, quizá esperando a otros. El problema era que el grupo enemigo tenía una posición relativamente abierta hacia el este, pero a sus espaldas había un laberinto de grietas y pendientes por el que podían huir y dar aviso. Alcázar decidió actuar de inmediato. 2 tiradores cubrirían la salida abierta, otros 2 bloquearían la retirada lateral. Vargas y un compañero entrarían por la parte ciega, pegados a la roca, para cerrar la distancia antes de que nadie entendiera del todo qué estaba ocurriendo. La acción fue breve y desagradable, como casi todas las buenas acciones de guerra. Uno de los hombres intentó incorporarse con un fusil a medio levantar y cayó antes de terminar el gesto. Otro corrió hacia la grieta de escape y se topó con el bloqueo. Un tercero alcanzó a gritar, pero demasiado tarde para convertir el desconcierto en resistencia organizada. Cuando todo terminó, la patrulla había capturado documentación, inutilizado material y dejado atrás un punto de reunión que ya no volvería a usarse. Lo importante no fue la violencia en sí, sino el efecto acumulativo. Cada refugio arruinado, cada enlace cortado y cada posición temporal perdida obligaban al enemigo a moverse peor, a desconfiar más y a consumir recursos en proteger espacios que antes consideraba seguros. Con el paso de las semanas, la reputación de Vargas dejó de alimentarse solo de historias contadas entre españoles. Empezó a filtrarse, deformada y fragmentaria, hacia el otro lado. Al principio fueron rumores confusos. Había patrullas que encontraban a un centinela caído sin que nadie hubiera oído un disparo. Había pequeños campamentos descubiertos demasiado tarde, cuando el golpe ya había pasado y solo quedaban huellas, cuerpos y una desconcertante ausencia de ruido previo. Algunos atribuían aquello a un grupo mayor de lo que en realidad era. Otros imaginaban cuchillos, garrotes o una habilidad imposible para moverse entre la piedra. Ninguno tenía el cuadro completo, pero todos percibían que algo operaba con una cercanía y una eficacia fuera de lo habitual. Aquello no tardó en traducirse en cambios de conducta. Los centinelas empezaron a vigilar en parejas donde antes bastaba uno. Los accesos a ciertos refugios se reforzaron con turnos más frecuentes. Algunas partidas eligieron posiciones menos cómodas, pero con mejores líneas de observación mutua. Lo que antes era una confianza áspera en el terreno propio, se convirtió poco a poco en una inquietud constante. Y esa inquietud, pensó Alcázar al recibir los primeros informes, ya era en sí misma una victoria. Un enemigo obligado a mirar más veces por encima del hombro duerme peor, decide peor y se mueve peor. No todas las misiones terminaban bien. Hubo una en la que el viento cambió en el peor momento y arrastró un ruido donde no debía. Otra en la que una silueta mal identificada estuvo a punto de provocar fuego amigo en plena noche. Y otra, la peor, en la que uno de los hombres de la unidad recibió un disparo al cubrir una retirada por una cañada estrecha. Lo sacaron con vida, pero murió al amanecer antes de poder ser evacuado. Alejandro participó en ese repliegue y sintió, mientras cargaban a su compañero por turnos, esa forma de rabia muda que no estalla en gritos, sino que se incrusta por dentro y vuelve aún más fríos ciertos pensamientos. La guerra detrás de las líneas no admitía sentimentalismo. Cada pérdida se asumía deprisa porque no había otro remedio, pero nadie salía ileso del todo de esa costumbre. Fue precisamente después de esa muerte cuando Vargas cambió de una manera que incluso Alcázar advirtió. No se volvió temerario ni brutal por gusto. Se volvió más exacto, más contenido, más difícil de sorprender. Ya no medía una misión solo por su éxito o fracaso inmediato, sino por el precio que podía imponer o editar en los hombres a su lado. Si antes actuaba con disciplina y sangre fría,
ahora añadía una especie de severidad interior que le recortaba cualquier gesto superfluo. Empezó a preparar mejor los movimientos previos, a estudiar con más atención los escapes, a insistir en detalles mínimos que otros habrían despreciado por cansancio. Alcázar, que tenía buen olfato para detectar el endurecimiento verdadero, comprendió que Vargas había cruzado otro umbral. Ya no era solo un especialista útil en distancias cortas, se estaba convirtiendo en un operador que pensaba como si cada error tuviera rostro conocido. La misión que consolidó definitivamente esa impresión fue una incursión de largo alcance contra un refugio semipermanente en una zona donde el terreno se abría en mesetas y depresiones secas, muy lejos de la seguridad relativa de sus propias líneas. La patrulla salió con lo opuesto, cargando agua medida al extremo y sabiendo que, si algo salía mal, el regreso sería un problema casi peor que el objetivo. Tras una aproximación agotadora, localizaron el refugio. Una construcción semienterrada, reforzada con piedras y lonas, usada como punto de descanso y redistribución por un grupo más numeroso de lo esperado. Había más hombres dentro de los previstos, y retirarse sin hacer nada significaba perder una oportunidad difícil de repetir. Alcázar decidió atacar, pero de un modo que evitara a toda costa un tiroteo largo. Fue allí donde Alejandro volvió a inclinar el equilibrio. La aproximación exigía cruzar un espacio mínimo entre dos afloramientos de roca antes de alcanzar la entrada lateral del refugio. Un centinela cubría ese punto con una visibilidad razonable sobre el acceso principal, pero dejaba un pequeño ángulo ciego hacia atrás, un ángulo que solo existía para quien se atreviera a reptar pegado al terreno durante varios metros de piedra abrasiva. Vargas lo hizo sin vacilar, neutralizó al centinela, abrió el paso y permitió que los demás colocaran cargas y bloquearan la salida principal justo antes de lanzar el asalto breve que desorganizó por completo a los ocupantes. La retirada posterior fue una carrera áspera contra el tiempo, con humo, voces a lo lejos y la certeza de que otras partidas podían converger sobre la zona si se demoraban demasiado. Pero regresaron, cansados, heridos en lo menor, llenos de polvo y con la sensación inequívoca de haber golpeado un centro nervioso del enemigo. A partir de entonces, el nombre de Alejandro Vargas empezó a circular dentro de la unidad de Alcázar con un peso específico distinto. No por admiración teatral, sino por cálculo. Era el hombre al que se asignaban ciertos tramos delicados de una operación porque aumentaba de verdad las probabilidades de que la patrulla volviera con menos ruido, menos exposición y más opciones de éxito. Había quienes lo miraban con respeto sobrio, otros con cautela, como si no terminaran de aceptar que un arma heredada de un viejo patio en Cartagena pudiera haberse convertido en una ventaja tangible en la piedra seca de Ifni. A él le daba igual. Nunca corrigió rumores ni alimentó leyendas. Seguía limpiando su equipo, racionando el agua, marchando donde le ordenaban y durmiendo cuando podía, como todos. Pero algo en la guerra había empezado a cambiar a su alrededor. El enemigo ya no se movía con la misma soltura en ciertas franjas de terreno. Las partidas dudaban más antes de establecer ciertos puntos de apoyo. Los puestos avanzados reforzaban vigilancia allí donde antes se relajaban. Y la unidad de Alcázar, aunque pequeña y expuesta, empezaba a imponer una forma de presión que no se medía por kilómetros conquistados, sino por noches arruinadas, rutas interrumpidas y la lenta erosión de la confianza enemiga. Alejandro Vargas no había ganado una medalla visible ni pronunciado una sola palabra memorable. Había hecho algo más valioso para aquella guerra. Se había convertido en una pieza de precisión dentro de un mecanismo de desgaste. Una presencia que inclinaba operaciones pequeñas pero decisivas justo en ese espacio sombrío donde los mapas dicen poco y los hombres lo son casi todo. La misión que llevó a Alejandro Vargas al límite no nació de un gran plan ofensivo ni de una operación destinada a figurar en los partes más solemnes, sino de una necesidad urgente y concreta, como casi todo en aquella guerra. Durante semanas, los convoyes que intentaban abastecer ciertas posiciones al sur de Sidi Ifni habían sufrido un hostigamiento cada vez más preciso. No se trataba ya de fuego errático desde las lomas ni de emboscadas improvisadas, sino de ataques coordinados con una regularidad inquietante. Las partidas enemigas parecían conocer horarios, cambios de ruta y momentos de debilidad con demasiada exactitud. Alguien estaba observando, reuniendo información y transmitiéndola con una eficacia que empezaba a resultar peligrosa. La respuesta llegó a través de un informante local cuya fiabilidad había sido comprobada antes de poner un solo dato en manos de Alcázar. Según aquel hombre, la coordinación de los ataques no partía de una fuerza grande, sino de un puesto de observación y mando avanzado instalado en una elevación rocosa
al borde de una meseta pedregosa, lejos de las rutas más visibles y protegido por la dificultad natural del terreno. Desde allí se seguían los movimientos españoles con ayuda de vigías y se enviaban mensajeros a grupos dispersos que luego se encargaban de tender emboscadas o cortar pasos clave. Destruir ese núcleo no acabaría con la resistencia enemiga, pero sí la dejaría ciega y torpe durante un tiempo precioso. El problema era la posición. La elevación, conocida por los lugareños con un nombre que los españoles pronunciaban mal, era una muela de roca negra casi aislada, con laderas abruptas y una única aproximación practicable por el este, precisamente la zona mejor vigilada. El resto del perímetro estaba formado por grietas, escarpes y terrazas irregulares, donde una patrulla entera no podía avanzar sin delatarse. Además, el puesto principal no era una simple tienda ni un parapeto de fortuna. Según la información disponible, contaba con un refugio excavado parcialmente en la piedra, 2 líneas de vigilancia exterior, depósitos de agua, al menos una ametralladora ligera y entre 10 y 12 hombres rotando entre vigilancia, descanso y enlace. Atacarlo de frente habría significado desencadenar un tiroteo visible desde media comarca y dar tiempo de sobra a los grupos cercanos para converger sobre la zona. Alcázar reunió a sus hombres al anochecer en una construcción baja de piedra, casi en ruinas, donde el viento se colaba por las rendijas y hacía temblar la llama de una linterna cubierta. Extendió un croquis sobre una caja de munición y habló poco. No hacía falta adornar lo evidente. Si aquel puesto seguía funcionando, los convoyes continuarían entrando en zonas batidas sin saberlo, y cada jornada de abastecimiento se convertiría en una ruleta de sangre. Había que golpear con rapidez, de noche y en silencio, destruir las comunicaciones, inutilizar el centro de coordinación y retirarse antes de que la noticia encendiera el terreno entero. La unidad iría reducida a 6 hombres, demasiados pocos para un asalto convencional, justos para una infiltración muy precisa. El plan era tan arriesgado como simple. 2 hombres se quedarían en una hondonada al sur, cubriendo una posible retirada y listos para abrir fuego solo si todo se venía abajo. Otros 2 bloquearían discretamente la senda de descenso oriental, el único camino razonable por el que el enemigo podría reorganizarse en grupo. Alcázar y Vargas entrarían por el flanco occidental, aprovechando una sucesión de terrazas de roca que el informante describía como impracticables para un ataque. Precisamente por eso, iban a intentarlo. Si conseguían alcanzar la parte superior sin ser detectados, podrían neutralizar primero a los vigías más expuestos, abrir un corredor hacia el refugio principal y desencadenar un golpe tan corto y brutal que el resto de la posición no tendría tiempo de entender cuántos atacantes había. Nadie hizo preguntas innecesarias. Salieron cuando la noche estaba ya bien asentada, sin luna y con una oscuridad seca que parecía tragarse los contornos del mundo. Marcharon durante horas por cauces muertos, laderas de piedra suelta y franjas de terreno donde el silencio importaba más que la velocidad. Vargas avanzaba cerca de Alcázar, sintiendo en cada paso esa tensión fría que precede a las operaciones verdaderamente delicadas. No era miedo en el sentido vulgar de la palabra, era algo más útil, una alerta total del cuerpo, una precisión interior que afina la respiración, limpia la mente y convierte cada ruido en una advertencia. Llegaron a la base de la elevación poco antes de las 2 de la madrugada. Desde abajo, la muela rocosa parecía todavía peor de lo descrito. No había una subida clara, sino un desorden de terrazas cortadas, resaltes bruscos y sombras profundas entre bloques de basalto. Arriba, apenas visibles contra el cielo oscuro, se recortaban algunos parapetos bajos y el perfil irregular de una construcción semienterrada. De vez en cuando brillaba un punto rojo, un cigarrillo, una brasa, el descuido mínimo de un centinela demasiado confiado en la dificultad del lugar. Alcázar dio la señal y la patrulla se desplegó. La subida por el oeste fue un trabajo de manos, rodillas y paciencia feroz. Hubo momentos en que Vargas sintió que la roca lo rechazaba, que el cuerpo entero dependía de 2 dedos bien colocados y de no hacer rodar una sola piedra al vacío. Ascendieron despacio, deteniéndose cada pocos metros para escuchar. Una vez oyeron pasos arriba, tan cerca que ambos quedaron aplastados contra la pared, inmóviles, mientras una sombra cruzaba por la terraza superior y desaparecía sin sospechar lo que tenía debajo. Otra vez, una lasca se dio bajo la bota de Alcázar y cayó golpeando 2 salientes antes de perderse en la oscuridad. Los 2 quedaron congelados, esperando el grito, la luz, el disparo. No llegó nada, solo el viento,
Tardaron casi una hora en cubrir una distancia que de día habría parecido ridícula. Cuando por fin alcanzaron la última terraza antes del perímetro superior, Vargas distinguió con claridad a los dos primeros vigilantes. Uno estaba sentado junto a una roca, el fusil apoyado entre las rodillas, vencido por esa somnolencia tensa de las noches largas. El otro caminaba un tramo corto entre dos puntos fijos, girándose siempre en el mismo ángulo, repitiendo sin saberlo una rutina mortal. Más atrás, hacia el centro de la posición, se adivinaba el bulto oscuro del refugio principal y el perfil de una ametralladora ligera orientada hacia la senda oriental, no hacia el flanco por el que ellos habían subido. Alcázar tocó brevemente el brazo de Vargas y señaló a los dos vigías. Después indicó el refugio. No había nada más que decidir. Alejandro se desplazó pegado a la roca, dejando que cada paso naciera del anterior con la misma economía severa con la que Montalbán le había enseñado a moverse muchos años atrás. Se aproximó primero al hombre sentado, lo bastante cerca para oír su respiración, lo bastante cerca para notar el olor del tabaco rancio en la tela del uniforme. El golpe fue corto, exacto, sin recorrido inútil. El cuerpo se derrumbó de lado y Vargas lo retuvo antes de que el arma resbalara sobre la piedra. Casi al mismo tiempo, Alcázar cayó sobre el vigía móvil y lo redujo en un forcejeo breve, sucio, donde apenas hubo un jadeo cortado y el golpe seco de dos cuerpos contra el suelo. El perímetro exterior había quedado abierto, pero lo peor empezaba entonces. Desde una posición así, cualquier demora era un enemigo en sí mismo. Quedaban aún hombres cerca del refugio, tal vez dormidos, tal vez despiertos, y bastaba una voz demasiado alta o una sombra mal medida para que toda la operación se transformara en un tiroteo desesperado. Alcázar y Vargas avanzaron hacia el centro aprovechando la confusión natural del lugar. Mantas, bidones, cajas de munición, piedras apiladas, una lona mal tensada que se agitaba con el viento y proyectaba sombras engañosas. Cerca de la entrada del refugio había otro hombre, de pie, medio protegido por un parapeto improvisado. Miraba hacia la oscuridad del este, aburrido, convencido de que el peligro verdadero solo podía venir por donde venían siempre los demás. Vargas aceleró lo justo para cubrir la distancia antes de que el otro girara por puro instinto, y alcanzó de costado, arrastrándolo contra la pared de roca y dejándolo fuera de combate antes de que soltara más que un ruido ahogado. Entonces oyeron voces dentro. No eran gritos, todavía no, solo una conversación breve, un cambio de turno quizá, el movimiento de alguien que se incorporaba. Alcázar miró a Vargas y comprendieron al mismo tiempo que ya no bastaba conseguir quitando piezas en silencio. Había que romper el centro del puesto en segundos. Alcázar lanzó una carga corta hacia el depósito de comunicaciones improvisado, una caja de material y baterías junto a la pared del refugio. La explosión fue seca, contenida, pero suficiente para cortar de golpe la quietud de la noche. Antes de que el eco terminara de expandirse, ambos irrumpieron en la entrada. Dentro del refugio el aire era denso, cargado de sudor, queroseno y polvo viejo. Había 3 hombres incorporándose a medias, cegados por la confusión, y otro buscando a tientas un arma apoyada contra la pared. Lo que siguió fue demasiado rápido para parecerse a un combate ordenado. Fue una colisión brutal en un espacio mínimo, donde la luz vacilante de una lámpara derribada creaba sombras que engañaban el ojo. Alcázar abrió fuego una vez, solo una, a quemarropa, para romper la reacción del primero. Vargas entró por el ángulo contrario, donde el fusil largo no tenía apenas sitio, y trabajó a la velocidad corta y devastadora de las distancias cerradas. Un hombre cayó antes de levantarse del todo. Otro intentó abalanzarse sobre él con una hoja corta y recibió un impacto lateral que lo estampó contra la pared. El tercero alcanzó a gritar y buscó la salida, pero se topó con Alcázar en el umbral. No duró más de medio minuto. Fuera, sin embargo, la posición entera empezaba a despertar. Alguien desde la terraza superior lanzó una voz de alarma, luego otra. Se oyeron pasos corriendo, una culata golpeando piedra, una ráfaga mal orientada que pasó alta sobre el refugio. La fase de invisibilidad había terminado. Ahora tocaba la segunda mitad del plan: sembrar el mayor caos posible y salir antes de que el caos se convirtiera en cerco. Alcázar prendió la mecha de las cargas colocadas junto al pequeño almacén de agua y munición. Vargas salió detrás de él y se encontró de golpe con 2 enemigos bajando desde una terraza lateral, uno todavía ajustándose la cartuchera, el otro intentando enfocar el origen del ataque. Aquello ya no era infiltración, era violencia abierta, corta y sin espacio para vacilar.
Vargas se lanzó sobre el primero antes de que pudiera apuntar con limpieza. El otro disparó casi a ciegas. El fogonazo le dejó una estela blanca en la vista durante un segundo, pero no suficiente. Oyó el impacto de la bala en piedra, sintió astillas en la cara y respondió con una precisión nacida más del instinto trabajado que del pensamiento. Detrás, las cargas estallaron. La parte central del puesto se sacudió como si la roca misma hubiera dado un brinco. Bidones reventados, cajas partidas, una lona ardiendo de golpe y gritos multiplicados por la oscuridad. La meseta entera pareció perder su forma durante unos segundos, y esos segundos bastaron. Desde la senda oriental, los otros hombres de la unidad abrieron un fuego breve y calculado para impedir que nadie descendiera en orden. No buscaban sostener un combate, solo agravar la confusión. La retirada empezó en ese mismo instante, pero no fue una retirada limpia. Mientras descendían por el flanco occidental, una bala alcanzó a Alcázar en el costado, no de lleno, pero sí con la fuerza suficiente para hacerlo trastabillar y quedar medio colgado de un resalte. Vargas lo sujetó por el correaje en el último momento, sintiendo cómo el peso del capitán casi lo arrancaba él también de la roca. Arriba seguían oyéndose voces, disparos nerviosos y piedras que rodaban. El enemigo intentaba perseguir sin saber aún por dónde habían entrado ni cuántos hombres habían atacado en realidad. Bajar con un herido por aquel lado era casi imposible. Quedarse significaba morir. Alejandro tomó la decisión sin consultar. Se echó a Alcázar sobre los hombros lo justo para sacarlo del resalte. Lo apoyó contra una grieta protegida y empezó a dirigir el descenso por una variante más abrupta que habían descartado en la subida por demasiado peligrosa. Ahora ya no existían buenas opciones. Solo existía la menos mala. Los otros miembros de la unidad, comprendiendo la situación, ajustaron su cobertura y fueron replegándose en escalones, disparando lo imprescindible para frenar una persecución todavía desorganizada. La bajada fue una lucha contra el peso, el tiempo y la piedra. Vargas notó cómo el costado se le abría con un dolor punzante al recibir un golpe contra la roca. No sabía si de una caída o de un roce de bala. Apenas importaba. Alcázar apretaba los dientes y seguía consciente, lo suficiente para ayudar a ratos, lo suficiente para no desplomarse del todo. 2 veces tuvieron que quedarse inmóviles, pegados a la pared, mientras sombras enemigas cruzaban arriba buscando una ruta de persecución. Una tercera vez, una ráfaga pasó tan cerca que el aire pareció cortarse junto a sus orejas. Pero lo lograron. Al alcanzar la base de la elevación, el resto de la unidad ya estaba convergiendo hacia la hondonada prevista para la retirada. No había tiempo para contar nada. Tomaron a Alcázar entre dos, redistribuyeron equipos sobre la marcha y echaron a correr por el cauce seco que debía sacarlos de allí antes de que amaneciera lo suficiente como para volverlos visibles desde las alturas. La persecución no tardó. Primero fueron disparos aislados, mal dirigidos, fruto de la rabia y de la prisa. Luego voces más cercanas. Después, ya con el cielo empezando a palidecer, la certeza de que pequeños grupos enemigos venían cerrando el terreno desde atrás. La unidad estaba cansada, arrastraba un herido serio y había consumido casi todo el margen de sorpresa del que disponía. Cada minuto ganado valía el doble. Cada pausa para respirar podía costar una vida. Vargas asumió la retaguardia sin necesidad de que nadie lo ordenara. Marchaba el último, atento al terreno, leyendo huellas, ecos y silencios. Más de una vez creyó oír pasos a una distancia imposible y se giró con el arma preparada, solo para descubrir que era el propio latido subiéndole a la garganta. El cansancio empezaba a erosionar la claridad, pero siguió. Cuando el grupo alcanzó una zona de grietas bajas y arbustos duros, eligió una línea de repliegue más larga y más incómoda que evitaba el cauce evidente. Sabía que un perseguidor cansado elegiría el camino lógico. Su única esperanza consistía en dejar de ser lógico. El sol aún no había asomado del todo cuando alcanzaron una franja de terreno desde la que ya era posible enlazar con una patrulla amiga adelantada. Allí, por fin, el cuerpo de Alejandro empezó a pasarle cuentas. Tenía sangre seca en la manga, el hombro agarrotado y las manos temblándole por primera vez en toda la noche. Alcázar seguía vivo. El puesto enemigo había quedado destruido. Su centro de observación, sus reservas y sus medios de enlace eran ya humo y piedra rota. Durante los días siguientes, las emboscadas coordinadas sobre convoyes disminuyeron de forma brusca. El enemigo no dejó de existir, pero perdió ojos, ritmo y confianza. Nadie celebró nada en voz alta. No era ese tipo de victoria. Cuando por fin se permitió sentarse, apoyado contra una roca y con la boca llena de polvo,
Alejandro comprendió que había cruzado el punto más peligroso de toda su vida militar. No por el número de enemigos, ni por la violencia concentrada del asalto, sino porque en aquella noche se había reunido todo lo que la guerra llevaba tiempo exigiéndole. Infiltración imposible, combate a ciegas, decisión instantánea, destrucción del objetivo y retirada con un mando herido mientras el terreno entero empezaba a cerrarse sobre ellos. Esa fue la misión que terminó de convertirlo, a ojos de los demás, en algo que ya no podía reducirse a rango, rumor o habilidad singular. Había dejado de ser solo un hombre útil para situaciones difíciles. Era desde entonces el soldado al que se enviaba cuando una operación parecía demasiado estrecha, demasiado sucia y demasiado peligrosa para depender de procedimientos ordinarios. Y él lo sabía. Lo supo mientras respiraba con dificultad, mirando el horizonte pálido sobre las piedras de Ifni, con el cuerpo al borde del agotamiento y la certeza amarga de que, después de una noche así, ya no se regresaba del todo a la vida anterior. Después de la operación contra el puesto de observación avanzado, Alejandro Vargas no volvió a ser el mismo, aunque durante un tiempo intentó convencerse de lo contrario. El cuerpo humano tiene una capacidad engañosa para seguir funcionando cuando la necesidad aprieta, incluso después de haber cruzado límites que más tarde exige pagar con intereses. Durante el repliegue final y las horas posteriores, sostuvo la fatiga, el dolor del costado y la tensión acumulada con esa obstinación seca que llevaba años cultivando. Solo cuando el capitán Alcázar fue entregado a los sanitarios y la unidad quedó por fin a resguardo, el cuerpo empezó a cobrarle la noche entera de una sola vez. Le temblaban las manos, sentía las piernas huecas y una rigidez profunda le recorría los hombros como si llevara días enteros cargando piedra. Lo obligaron a tumbarse, le cortaron la manga endurecida por la sangre y descubrieron que tenía algo más que rasguños. Una bala o un fragmento de roca le había abierto el costado sin entrar de lleno, pero lo suficiente para dejar una herida larga, sucia y dolorosa. También tenía la espalda magullada por la bajada con Alcázar a cuestas, varios cortes en las manos y una inflamación fea en la muñeca derecha. El médico de campaña, un hombre exhausto que había visto demasiado sufrimiento como para dramatizar nada, le dijo que había tenido suerte. Vargas no respondió. Nunca le había gustado la palabra suerte aplicada a una noche ganada a fuerza de cálculo, dolor y segundos bien aprovechados. Aún así, entendía lo que el médico quería decir. Había regresado. Otros no lo habrían hecho. El capitán Alcázar sobrevivió. La bala le había rozado el costado de una forma peligrosa, pero no mortal, y durante varios días se temió que la infección o una hemorragia tardía terminaran el trabajo que no había completado el enemigo. Aquella incertidumbre pesó mucho sobre Alejandro. Más que su propia herida, más incluso que el cansancio, lo atormentaba la idea de haberlo sacado de allí para verlo morir después, bajo un techo de lona y olor a desinfectante barato. Cuando al fin supo que el capitán saldría adelante, no sintió alivio en el sentido jubiloso de la palabra, sino una disminución del peso que llevaba dentro desde la noche de la misión. Alcázar, todavía débil, pidió verlo en cuanto pudo mantenerse despierto sin que la fiebre lo derribara de nuevo. La conversación entre ambos fue breve. El capitán no era hombre de sentimentalismos ni de gratitudes largas. Le dijo que la operación había salido como debía, que el puesto enemigo había quedado inutilizado por completo y que durante los días siguientes el hostigamiento sobre convoyes había descendido de manera tan clara que incluso los mandos más reacios tuvieron que admitir la importancia del golpe. Luego añadió que, si seguía vivo, era porque Vargas había tomado decisiones correctas cuando ya no quedaban decisiones buenas. Alejandro escuchó en silencio. Alcázar lo observó un instante como si quisiera añadir algo más personal, pero al final se limitó a decir que hombres así eran difíciles de encontrar y más difíciles todavía de conservar. En su boca aquella frase equivalía a una condecoración. Hubo reconocimiento oficial, por supuesto, aunque en la forma seca y parcial que acostumbra el mundo militar cuando no sabe bien cómo encajar ciertos hechos. Se redactaron informes, se propusieron menciones, circularon valoraciones sobre sangre fría, cumplimiento del deber y acción distinguida en combate. El nombre de Alejandro Vargas empezó a figurar con más frecuencia en documentos que antes habrían pasado de largo sobre un suboficial como él. Pero todo eso le importó menos de lo que otros suponían. Había algo en su interior que se había desplazado de sitio, algo difícil de nombrar, y ninguna fórmula administrativa podía tocarlo.
La verdadera consecuencia de la misión no estaba en la fama interna ni en el respeto de sus superiores, sino en el precio íntimo que empezó a revelarse durante la convalecencia. Por primera vez en muchos años, Alejandro se vio obligado a detenerse. No del todo, porque la guerra no permitía reposos completos ni a los heridos leves, pero sí lo suficiente para quedarse a solas con pensamientos que en campaña se mantenían a raya a fuerza de fatiga. Dormía mal. Cuando lograba dormir, lo despertaban imágenes demasiado nítidas: la subida por la Roca Negra, el fogonazo dentro del refugio, el peso de Alcázar resbalando hacia el vacío, una voz en la oscuridad que no sabía si era real o fabricada por la memoria. No se trataba exactamente de remordimiento, tampoco de miedo puro. Era más bien la sensación de haber cruzado un umbral del que ya no se regresa intacto, aunque se regrese vivo. Durante esos días volvió a pensar mucho en Cartagena y en Montalbán. No en episodios concretos solamente, sino en la manera en que toda su vida parecía haberlo conducido hasta una guerra lejana, donde una enseñanza recibida en un patio húmedo y silencioso había terminado convirtiéndose en instrumento de supervivencia y muerte. Recordó la voz áspera del viejo diciéndole que la herramienta no debía servir al orgullo. Recordó también su advertencia más severa, que un hombre puede aprender a controlar un arma sin aprender nunca a controlar lo que esa arma va dejando dentro de él. Entonces, en la juventud, Alejandro no había entendido del todo la frase. En Ifni empezó a comprenderla. No ayudaba que la unidad siguiera perdiendo hombres. La guerra no se detuvo para permitirle reflexionar con calma. Mientras se recuperaba, siguieron llegando noticias de escaramuzas, convoyes hostigados, patrullas largas y noches tensas. Uno de los hombres con los que había compartido varias misiones cayó en una emboscada menor que ni siquiera llegó a merecer una mención prolongada en el parte del día. Otro resultó herido y evacuado. Cada noticia le recordaba que la guerra continuaba sin pedir permiso a las heridas de nadie. Esa continuidad brutal le producía una mezcla amarga de frustración y alivio. Frustración por no estar allí. Alivio por no tener que repetir todavía el gesto de levantarse, ajustar el equipo y volver a internarse en la piedra. Fue en ese periodo cuando estrechó su relación con Isabel. No era una muchacha de fantasía, ni una aparición idealizada en medio del desierto, sino una enfermera destinada al puesto médico avanzado, hija de un maestro de Albacete y acostumbrada a ver más sangre de la que cualquier vida razonable debería tolerar. Tenía manos firmes, una manera directa de hablar y una clase de serenidad que no nacía de la frialdad, sino del hábito de cuidar sin prometer milagros. Alejandro la había visto antes de la misión, de pasada, como se ve al personal sanitario en campaña. Figuras que aparecen cuando uno está mal y desaparecen otra vez entre dendas, cajas y urgencias ajenas. Pero la convalecencia los obligó a tratarse de otro modo. Al principio hablaron poco. Ella limpiaba la herida, cambiaba vendajes, vigilaba la fiebre y le hacía preguntas prácticas. Él respondía con monosílabos o frases cortas. Sin embargo, Isabel no tenía la costumbre de llenar el silencio por nerviosismo, y esa cualidad resultó decisiva. Sabía quedarse sin hablar cuando no hacía falta hablar, y sabía preguntar justo cuando el mutismo empezaba a convertirse en escondite. Poco a poco, sin proponérselo, Alejandro empezó a decirle cosas que no contaba a casi nadie. No detalles operativos ni asuntos de servicio, sino aspectos más antiguos y más difíciles de reducir. Le habló de Cartagena, del astillero, de su padre muerto demasiado pronto, del patio de Montalbán, del peso de ciertas noches que nunca se iban del todo, aunque uno siguiera avanzando. Isabel escuchaba sin interrumpir demasiado. No lo miraba con esa fascinación superficial con que algunas personas contemplan a los hombres endurecidos por la guerra, como si fueran personajes de una historia ajena. Lo miraba como a un ser humano fatigado, a veces hosco, a veces perdido, que había aprendido a seguir funcionando incluso cuando una parte de sí mismo ya estaba exhausta. Eso, más que cualquier ternura explícita, fue lo que empezó a acercarlos. Alejandro descubrió con sorpresa que podía permanecer en silencio a su lado sin sentir la necesidad de defenderse. Para un hombre como él, aquello era casi una forma de descanso. La mejoría llegó despacio. La herida cerró, la muñeca recuperó fuerza y el dolor del costado dejó de morder con cada respiración honda. Volvió a caminar con normalidad, después a cargar peso, luego a entrenar de forma discreta en un rincón apartado, al principio con movimientos lentos, casi ceremoniales, hasta comprobar que la precisión seguía allí.
La herramienta de madera y cadena regresó a sus manos como vuelve un hábito antiguo, pero ahora le producía una impresión algo distinta. No de rechazo, tampoco de entusiasmo, sino de conocimiento pleno. Ya no era solo una ventaja táctica ni un vínculo con su pasado. Era también el recordatorio tangible de todo lo que había hecho y de todo lo que quizás tendría que volver a hacer. Cuando recibió la orden de reincorporación, ni él ni Isabel fingieron que aquello fuera una sorpresa. En la guerra, hasta los afectos nacen con la conciencia de su fragilidad. Pasaron una tarde entera hablando sin prisa al borde de un terraplén desde el que se veía una franja de terreno seco, y más allá, el cielo enorme de África apagándose poco a poco. No hicieron promesas exageradas, no hablaron de eternidad ni de destinos grandiosos. Hablaron de cosas más concretas y por eso mismo más serias, de verse después, si la guerra terminaba y si ambos seguían vivos. De una vida distinta, quizás sencilla, en la península. De la posibilidad de aprender a dormir sin sobresaltos, de comer sin prisa, de caminar por una calle sin medir esquinas ni distancias. A Alejandro esa clase de futuro le parecía casi irreal, pero no porque lo despreciara, precisamente porque empezó a desearlo. Regresó a la unidad con menos ligereza de la que había imaginado años antes que tendría un soldado probado. Ya no se movía solo por disciplina, orgullo profesional o costumbre. Cargaba también con la conciencia de que, fuera de la patrulla y de la piedra, existía al menos una persona capaz de recordarle que no era únicamente un instrumento de guerra. Ese descubrimiento no lo ablandó, lo volvió más humano y por eso mismo más vulnerable. También más consciente del costo de cada decisión. La guerra de Ifni fue apagándose después, no con un gran estallido final que limpiara de sentido todo lo sufrido, sino de la forma ambigua en que terminan muchos conflictos periféricos. Negociaciones, reajustes, posiciones evacuadas, órdenes nuevas y una sensación de cierre que no siempre coincide con lo que los hombres llevan dentro. Para los periódicos y los despachos, aquello podía resumirse en fechas, acuerdos y consecuencias políticas. Para Alejandro Vargas, el final tuvo otro significado. Fue el momento en que dejó de levantarse cada mañana pensando en rutas, puestos y lomas dominantes. El momento en que comprendió que había sobrevivido no solo a una campaña, sino a la versión de sí mismo que la guerra había exigido. No regresó a Cartagena convertido en un héroe de desfile. Volvió más callado de lo que se había ido, con el cuerpo marcado por cicatrices discretas y una fama que en el ámbito militar tenía peso, pero que fuera de él casi nadie entendía. Montalbán ya no vivía cuando pudo volver al viejo barrio del Muelle. La casa estaba cerrada, el patio vacío y las tejas hundidas en parte por la humedad y los años. Alejandro permaneció un rato largo frente a aquella puerta, sin decidirse a entrar. Al final lo hizo. Caminó por el patio en silencio, tocó con la mano una pared desconchada y se permitió por primera vez en mucho tiempo una forma de duelo sin testigos. Comprendía entonces que todo lo que había sido en África, para bien y para mal, también había empezado allí, en aquel recinto humilde donde un viejo hosco le enseñó que la precisión vale más que la fuerza y que la violencia, una vez dominada, nunca deja del todo intacto a quien la emplea. Tiempo después buscó a Isabel y la encontró. No fue una escena melodramática ni una recompensa de novela. Fue algo más sobrio y probablemente más verdadero. Dos personas que habían sobrevivido a un tiempo atroz y que decidían, con toda la incertidumbre del mundo, intentar una vida menos feroz. Alejandro nunca dejó de llevar dentro ciertas noches de Ifni. A veces despertaba sobresaltado. A veces un ruido seco lo hacía girar la cabeza antes de pensarlo. A veces sentía, al caminar por una calle cualquiera, que seguía midiendo salidas y puntos altos por pura costumbre. Pero también aprendió otras cosas. A dejar pasar minutos enteros sin estar en guardia. A sentarse a una mesa sin comer como si fueran a quitárselo todo en 10 segundos. A mirar un cielo tranquilo sin preguntarse de inmediato qué amenaza podía esconder. Ese fue su verdadero final, si es que una historia así tiene final verdadero. No la gloria militar, ni los rumores, ni el respeto ganado en operaciones imposibles, sino el esfuerzo lento, terco y profundamente humano de regresar a una vida donde ya no hiciera falta demostrar nada a nadie. Había sido útil en la guerra, sí. Había sido temido, respetado y necesario. Pero lo más difícil no fue ascender por la Roca Negra ni salir vivo de la misión decisiva. Lo más difícil fue aprender después a existir sin el lenguaje brutal de la guerra como única medida del mundo.
y en eso consistió su victoria más rara y más silenciosa. No en destruir un puesto enemigo ni en volver herido de una noche imposible, sino en conservar, bajo todas las capas de disciplina, violencia y cansancio, una parte de sí mismo que aún podía reconocer el valor de una casa, de una voz tranquila, de una mano que cura y de un futuro modesto, pero propio. En tiempos de paz, nadie habría llamado heroísmo a algo así. Sin embargo, para un hombre como Alejandro Vargas, quizá no hubo nunca nada más valiente.